Bueno, Vicky, si querés, arrancamos. Sí, cómo no. Buen día. Bueno, en nombre de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Delta les doy la bienvenida. Mi nombre es Victoria Giordano, soy directora de capacitación. Les agradecemos que nos acompañen hoy en esta... ¿Se escucha bien? Bien, perdón. En esta webinar a cargo de Luciana Miori, una webinar que tiene como título Gestión del Cambio, cómo impacta la gestión del cambio en las organizaciones. Esta es una propuesta para comenzar a contarles cómo vamos a trabajar con Luciana en la presentación de actividades de capacitación que tienen que ver justamente con esto, con la gestión del cambio. Nosotros tenemos amplia experiencia con empresas, no solo de la zona, sino también ahora trabajando de manera virtual. Permanentemente observamos que es una necesidad para las empresas desarrollar habilidades para la gestión del cambio. Bueno, Luciana, les cuento para quienes no la conocen, que es parte de nuestro equipo de expertos, es licenciada en Relaciones Públicas, coach ontológico certificado y tiene amplia trayectoria profesional, más de 25 años trabajando, acompañando a empresas en estas temáticas, empresas de la zona, empresas de la Argentina y también de Latinoamérica. Le agradecemos a Luciana que hoy nos brinde esta webinar y bueno, sobre el final ella les va a estar comentando también de las propuestas con las que vamos a avanzar durante la segunda mitad del año. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Bienvenidos a todos. Gracias por este tiempo y por este espacio donde vamos a estar contando, como bien decía Victoria, un poco qué tiene que ver la gestión del cambio dentro de las organizaciones, ¿no? Y cómo impacta directamente en las organizaciones. Ahora, igual va a quedar habilitado ahí, Oriana nos va a estar acompañando también, y queda habilitado el chat para hacer preguntas, para que ustedes vayan haciendo consultas mientras que yo voy presentando y van surgiendo los temas, pero la idea es que esto sea una presentación interactiva y que todos puedan participar de la misma. Bien, vamos a comenzar. ¿Cuántos de ustedes, mientras que voy cargando la presentación, quisiera saber si alguno de ustedes en las empresas en las cuales trabaja o participa, tiene un área o tiene un equipo de gestión del cambio? Si me pueden contar, como para ir introduciendo el tema, si hay alguno que sí tiene equipo o forma parte de un equipo de gestión del cambio, como para entender un poco dentro de los que estamos participando en esta webinar, cuántos realmente actualmente conocen o la respuesta es no, no tenemos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno. Sí, sí, se escucha muy bien. Buenísimo. Los estoy leyendo, ¿eh? Si quieren empezar, así arrancamos y ya de pronto nos vamos ya de lleno al tema. ¿Todos tienen habilitado el chat? Sí. Sí tenemos. Sí, el chat está habilitado. Gracias, David. Bueno, por ahora entiendo bien. Sí, buenísimo. Genial. Bien. Bien. Genial. Bueno, vamos a arrancar. A ver, ¿qué es el cambio? ¿No? ¿Cómo vamos a introducir un poco lo que tiene que ver con el tema de que nos trae hoy, que tiene que ver con el cambio? El cambio en realidad es cuando empezamos dentro de las organizaciones y nos empezamos a medir, digo, hoy estamos realmente impactados por lo que tiene que ver con el cambio. Y la realidad es que
cuando no estamos en un proceso de cambio, estamos en lo que se llama el status quo, y lo que realmente tenemos son expectativas alcanzadas. Es equivalente a decir, bueno, cuando estamos en un proceso de status quo, estamos en un proceso de certidumbre, digamos, estamos dentro de lo que se llaman las expectativas alcanzadas. Pero hoy en día estamos en una situación, y cuando traiga esta imagen, obviamente todos se van a sentir reflejados, porque pasan situaciones que uno realmente no puede manejar y que nos afectan y nos atraviesan a todos, y eso se rompe, se quiebra ese estado de status quo o demás. Y status quo hablo de lo conocido, digo, hablo de que no impacta en cuanto a lo que no exista crisis. Sí, las empresas, las organizaciones y demás venían atravesando distintas tipos de situaciones, pero esto, el COVID, por ejemplo, es un gran ejemplo de quebrar realmente algo y que nos pasó a todos por igual, en distintas situaciones, pero dentro de las organizaciones hubo un quiebre y lo que se llama una disrupción de las expectativas, ¿no? Teníamos un plan, teníamos una agenda, teníamos una planificación acerca de cómo íbamos a trabajar, y de repente sucede algo que nos impacta a todos a nivel mundial, y eso de alguna manera es interrumpido. ¿Y qué pasa? Tuvimos que ponernos muchos de nosotros a asimilar en qué lugar estábamos, cómo estábamos trabajando, empezar a trabajar en un lugar que pasamos de, como muestra la imagen, a estar trabajando quizás en grupo, a encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros pares, con nuestro jefe, y de repente nos quedamos trabajando en nuestras casas, ¿no? Y tuvimos que empezar a ver cómo nos posicionamos en el lugar, desde cómo empezábamos a trabajar hasta cómo contestar un mail, o cómo empezar a tener esta comunicación que antes teníamos porque nos encontrábamos en un pasillo y demás, y de repente tuvimos que empezar a generar acciones distintas, pero desde nuestra casa. Alguno de ustedes quizás continuó por su tarea trabajando de manera presencial, pero algunas actividades o áreas de la compañía en la cual trabaja seguramente no estuvo presencial, o por lo menos por tiempo también pasó por esta situación. Bueno, esto tiene que ver con pasar, y cada uno tuvo que hacer un proceso para asimilar ese cambio, para posicionarse dentro de esa situación en la cual se encontró. Y las organizaciones realmente pasan por distintos cambios, y tienen que ver con cambios que a veces vienen de factores externos, factores que tienen que ver con algo que tiene que ver con lo ambiental, factores económicos, bueno, propiamente esto que estamos pasando, que realmente no se vivió nunca, o sea que tampoco hay un antecedente como para saber cómo nos vamos a parar ante esta situación. Cambios políticos, ¿sí? Tuvimos en la Argentina, el que trabaja sabe que pasamos por distintas situaciones, y eso también implica que a veces cambian la forma en que la dirección de una empresa se plantea determinadas acciones, estrategias y demás, y afecta hasta los proyectos en los cuales estamos trabajando, o virar hacia distintos lugares de lo que va a ir la organización y hacia donde se quiere avanzar. Y después están los factores internos, ¿sí? Que tiene que ver con los cambios estructurales, particularmente que tiene la estructura de la organización, cambio de roles, cambio en las personas, cambio en el negocio, en la forma en la cual estamos operando, y también tienen que ver con los cambios tecnológicos. De alguna manera son estos los cambios en los cuales atraviesan a la organización y nos plantean que tengamos que tomar decisiones acerca de cómo nos vamos a enfrentar, no importa el área en la cual trabajemos en la organización. Todos estamos de alguna manera planteados a que este tipo de situaciones nos puedan afectar. ¿Y a qué cambios, digo, y cuando estaba armando esta presentación y para poder charlarlo con ustedes, digo, y se me vino esta imagen de esto del diario, ¿no? Esto de querer seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, ¿no? Pero con lo que tenemos hoy. Esto de que nos está pasando a muchas organizaciones y se ve mucho en la virtualidad, esto de querer hacer. De hecho, una de las preguntas que me llegó con respecto a este curso y qué expectativas o qué cosas tenían y dudas, tenía que ver con esto, ¿no? Y cuando me vino esa pregunta, me vino esta imagen, ¿no? Esto de querer seguir haciendo cosas como hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, que esta imagen lo muestra particularmente, y decir, bueno, busco personas a través del diario, y eso delata mi edad,
y hoy tenemos un LinkedIn, ¿no? Donde la gente se relaciona, donde podemos generar networking y podemos hacer un montón de cosas, pero tiene que ver con esto, con hacer las cosas que hacíamos antes y querer encajarlas en el hoy. Y existen distintos cambios a los cuales hoy las organizaciones se están enfrentando y tienen que ver con los cambios en el negocio, la forma en la cual el negocio se está parando a partir de esta situación y este momento que estamos viviendo. El tema ni hablar de lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización, la transformación digital. Hay todo un movimiento con respecto a cómo nos estamos planteando y a esto de que si nosotros no nos actualizamos y no empezamos a entender de qué manera paramos, realmente nos pasa por encima la competencia, nos pasa por encima nuestros clientes y las mismas personas y colaboradores que están trabajando dentro de la organización requieren que nos adaptemos a este tipo de cambios. Reconfiguración en los puestos de trabajo. ¿Sí? Tiene que ver con el hoy, con esto de ya no trabajamos de la misma manera, esta situación nos puso en auge y en la necesidad de ver cómo trabajamos en un home office, por ejemplo, el teletrabajo, decir, bueno, algunas empresas ya lo venían haciendo, otras empezaron a ver de qué manera se van a plantear ante una situación. ¿Y cuántas estaban preparadas para esto? ¿Cuántas tomaron acciones y planificación? Muchas tuvieron que salir a hacer lo que podían, y ahí también impactó la tecnología con lo que tenían, porque no todo el mundo estaba preparado para trabajar desde su casa, no había herramientas, no había, no sé, computadoras, notebooks, la situación de la atención telefónica, cómo esas personas iban a estar trabajando desde su hogar y conectarnos, y los temas de seguridad ante la situación de violación de información de la empresa. Bueno, muchas situaciones y a su vez el estrés, ¿no? El estrés de todas las personas de tener que trabajar en un ámbito que era su casa, lo familiar, y empezar a compatibilizar todo ese tipo de situaciones y todas las situaciones que se siguen dando, porque digo, no estoy hablando de algo que nos pasó hace mucho tiempo. Estamos hoy con los cimbronazos y más allá de que pasó un año y pico, estamos todavía reacomodándonos y hoy estamos empezando a sufrir, la mayoría de las organizaciones con las cuales me contacto, con las cuales trabajo, están empezando a sufrir el cansancio y de esta situación de haber salido a como se podía. Y esto también implicó que se empiece a repensar el tiempo de trabajo, cómo le dedico los tiempos en los cuales estoy trabajando, y no todo el mundo pudo hacer una comunicación fehaciente de eso, y ahora les voy a explicar por qué estoy hablando de esto. La inmediatez, ¿no? Esto de todo es para 2 minutos. Pasamos a tener reuniones que teníamos antes y que nos cruzábamos y que íbamos un ratito al baño, pasábamos, tomamos un café, nos cruzábamos en un pasillo, íbamos caminando por la fábrica y pasábamos por distintos lugares y nos juntábamos en una oficina, quizás a tener una reunión a que las reuniones se hacen virtuales, donde si empezás a las 10, es a las 10, y si llegaste 10:05 te perdiste ya mucha información y no tuviste ni tiempo de prepararte el mate. Y eso hace que la gente viva todo el tiempo y si llega un mail lo tengo que contestar ya. Y eso implica que muchas cosas se vayan perdiendo dentro de la necesidad de las personas de adaptarse a esta situación, ¿no? Cambios generacionales, estamos encontrando también esto de, tenemos la convivencia de varias generaciones, los que se llaman los baby boomers, los X, los millennials, y ya en breve los centennials trabajando dentro de nuestras organizaciones, y no solamente los cambios generacionales, sino también nos encontramos con cambios a nivel de lo que tiene que ver trabajar con distintas culturas. Se está viendo mucho movimiento de personas que trabajan y que vienen de distintos países y que están empezando a sumarse, y eso implica también empezar a trabajar con otras culturas dentro de la organización. ¿Cómo estamos asimilando toda esa información? ¿Cómo estamos trabajando y potenciando cada uno de estos cambios generacionales y qué nos aportan y cómo los trabajamos dentro de nuestros equipos, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que hace a la gestión del cambio, el contexto externo, todo lo que nos está pasando, todo esto que estamos viviendo, todo lo que traemos de lo que vivenciamos y de lo que nos afecta dentro de las organizaciones con los cambios que se están surgiendo a nivel mundial y cómo nos estamos parando ante estas situaciones. Todo es para ayer y no todo el mundo está preparado para poder comunicarlo, para poder llevar planes
No todo es ágil, porque también hay una campaña de la agilidad, pero la agilidad implica también empezar a ver de qué manera nos planteamos ante la agilidad. Y ahí empezamos a trabajar más en lo que tiene que ver con por qué nos resistimos al cambio. Sí. Ah, perdón, tenemos un micrófono, pensé que había una pregunta, tenemos un micrófono abierto. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Las personas, ¿por qué surge el cambio en nosotros? Y tiene que ver primero con el miedo, ¿no? El miedo de esto, de todos los seres humanos, de alguna manera anhelamos a que a la certidumbre, a que todo se mantenga de una determinada manera, porque cuando surgen los cambios, surgen situaciones en las cuales uno tiene que entender de qué manera se va a posicionar en esa situación, ¿sí? Y eso posiblemente implica una limitante, algo que yo no sé. Entonces tengo que ver de qué manera me voy a parar ante esto que no sé, y ahí surge el miedo. Situaciones de fracaso, ¿no? Esta cosa de ¿quién quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. Entonces, nosotros mismos, la mayoría, muchas veces por una situación de no querer entrar en esa situación, ¿qué hacemos? No lo intentamos. ¿Para qué voy a hacer algo distinto si yo hace muchos años que lo vengo haciendo de la misma manera y me funciona? Entonces, sigamos haciendo lo mismo. No lo intentemos, porque a ver si lo intentamos y encima me va mal, ¿no? Entonces preferimos de alguna manera quedarnos en esa situación. El olvido. Y cuando digo olvido tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habrán pasado por situaciones en que intentamos, hacemos un montón de cosas, le ponemos, pero ¿qué pasa? Llega la vorágine, llega la oficina, llega el día a día y nos ponemos a querer hacer un montón de cosas y le ponemos el foco en ese momento y después viene la situación de decir, bueno, la verdad que sí, lo intenté, hice, pero la verdad que me pasa el día a día y me pongo en una situación de ponerle foco a lo que estoy haciendo y la verdad que muy lindo, pero tengo que seguir avanzando. Y la fe tiene que ver con, realmente mucha gente ha intentado hacer algo, pero seguramente fracasó y en lugar de seguir adelante y de seguir intentando, ¿qué pasa? Lo abandona y de alguna manera se pone en la vereda de enfrente, ¿no? Este lugar de convertirse en lo que yo llamo un detractor, esta cosa de decir, bueno, no, sí, pero no va a servir y demás. En realidad es porque ya lo intenté y de alguna manera no funcionó, entonces me paro en este lugar. Y estos son como algunos de los puntos en los cuales nos paramos cuando surge la resistencia al cambio, cuando en sus equipos ven resistencia al cambio, en las personas con las cuales ustedes trabajan o en la organización misma, pasan por estos 4 sensaciones que tienen las personas ante lo que es el cambio, ¿sí? Y particularmente les voy a hablar de lo que es el proceso del cambio individual, que tiene que ver como 2 caminos, por eso está abierto de esta manera. Primero, ver que algo va a surgir, ¿sí? La alerta de que me va a llegar algo, me comentaron que algo va a suceder, algo va a cambiar. Entender qué es lo que va a pasar. Intentar generar compromiso con esto, ¿no? A ver, reconozco que sí, que es importante que la empresa cambie, es importante que el área de compras haga ese movimiento, pero después tengo 2 alternativas, ¿sí? Tiene que ver con llegar a la percepción negativa y decir, la verdad, yo siento que esto que van a hacer a mí me va a dejar parado mal o realmente no voy a poder reubicarme en este rol porque me va a afectar. O sea, empiezan a pasar todo este tipo de situaciones por las personas que pasan por el cambio. Voy a tratar de evitarlo. Voy a tratar de evitar de que esto suceda. Voy a reaccionar y ver de qué manera puedo ver cómo me paro ante el cambio, pero desde un lugar más de negación con el cambio. Y si lo acepto, lo hago por cumplimiento. Lo tengo que hacer, no me queda otra, ¿sí? Esta es una de las vetas, esta es una de las posibilidades donde las personas se paran frente a lo que es el cambio. Pero después tenemos un camino que tiene que ver con esto de gestionar el cambio, que tiene que ver con generar una percepción positiva del cambio, reconocer qué hay de bueno dentro del cambio para mí. Y eso es una de las cosas que cuando uno pasa con este proceso, la gestión del cambio tiene que empezar
a movilizar a la organización y a las personas en la sensación de con qué me voy a quedar yo del cambio, qué va a ser bueno para mí. Y esto tiene que ver con que para gestionar el cambio necesitamos entender cómo nos afecta a cada uno y cómo impacta en las personas que van a sufrir el cambio. ¿Para qué? Para que lo experimenten y lo prueben. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con los proyectos, ¿no? Esta cosa de poder anticiparse, de poder vivenciar qué le va a generar a la persona, que puede experimentar y de eso generar de alguna manera la anticipación para lo que se viene. Accionar, empezar a ponerlo en prueba y empezar a operar dentro del cambio. ¿Para qué? Para llegar al compromiso, para entender que el cambio es positivo, y si no es positivo, ¿qué puedo hacer dentro para aceptarlo y para acompañar a que esto se dé con el paso del tiempo y para que mejore? Pero esto de alguna manera lo quería mostrar porque pareciese que cuando uno tiene un cambio dentro de una organización, quien lo promueven y quien lo sufren son las personas. Y las personas a veces hacen cosas porque no te queda otra, que es esta línea del cumplimiento, o porque realmente entienden para qué es. Y ahí es el eje de la cuestión de toda la organización del cambio, que tiene que ver con generar compromiso. Si nosotros vamos a generar un cambio dentro de una organización, tenemos que entender que aquellos que están impactados por ese cambio realmente entiendan el por qué, que el por qué es de alguna manera por qué se va a hacer, pero sobre todo el para qué y cómo yo me voy a poder subir eso. Esa es la base del éxito dentro de las organizaciones cuando se tiene en cuenta a las personas que están impactadas dentro del cambio. ¿Y cuáles son los factores críticos para que se dé un cambio, para que avance un cambio y tenga éxito el cambio? Entonces, cuando nosotros estamos generando un plan de gestión del cambio, vamos a tener que tener en cuenta estos 6 factores que son súper importantes, que tienen que ver, primero, el propósito del cambio, que tiene que tener que ver con la conciencia acerca de qué es lo que quiero generar en el cambio. Muchas veces, hace muchos años que yo vengo trabajando dentro de las organizaciones en empresas, como les contaba Victoria, de primera línea, tanto acá en Argentina como en otros países. En Latinoamérica me ha tocado trabajar también con otras empresas. Y lo que pasa es que muchas empresas quieren imponer el cambio, pero no son claros en el resultado y el para qué. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Esta es la clave de todo cambio. Si yo voy a organizar y tengo en cuenta un proyecto vamos a poner un ejemplo tecnológico, pero yo no soy claro con las personas que van a ser impactadas con respecto a qué resultado espero que me dé esta tecnología dentro de esta empresa, realmente las personas no se van a subir al cambio, porque no tienen claro a dónde está yendo la empresa y en qué sentido ellos están subiendo este cambio. Otra de las cosas que también afectan y que es clave tiene que ver con el liderazgo. Y acá está expresado como liderazgo del cambio efectivo. Y tiene que ver con que los líderes proporcionen una dirección y apoyen el cambio, pero básicamente desde la coherencia entre las acciones y las palabras. Si aquellos líderes que están participando de un proyecto de cambio que tiene que ver con los distintos puntos que puede tener un cambio, y ahora vamos a ver en particular a cuáles me estoy apuntando, tiene que ver con que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Porque las fallas de la gestión del cambio tiene que ver con que muchas veces el liderazgo de esos proyectos queda en manos de personas que no tienen de alguna manera llegada a aquellas personas que tienen la validación o son válidas para los otros con respecto a lo que dicen y lo que hacen. Y ahí es donde se empieza a quebrantar cualquier acción que tengamos que hacer con respecto al cambio. Después tiene que ver con la participación en el alcance. ¿Qué tiene que ver con la participación en el alcance? Es que las personas que están impactadas tienen que ser convocadas, tienen que ser parte de este cambio. Si hay un área que está impactada, aunque sea indirectamente dentro de la organización, tiene que estar subida y las personas tienen que conocer qué es lo que va a pasar
para que ellos puedan de alguna manera empezar a levantar la mano e identificar cuáles son las situaciones en las cuales ellos pueden operar y de alguna manera tener alguna acción y tener un impacto a futuro. Porque si nosotros no lo subimos, directamente lo que va a pasar es que cuando llegamos a implementar lo que tengamos que implementar, ya sea por cuestiones de procesos, sea culturales, sea tecnológico, lo que va a pasar es que naturalmente se van a volver resistentes a este cambio y van a pasar por este proceso, lo van a hacer o por compromiso o por realmente, si nosotros lo subimos anticipadamente, vamos a lograr compromiso. Ahora, si no lo hacemos, van a cumplir, pero de alguna manera se van a volver personas resistentes a esta situación porque no fueron participadas en el momento oportuno para poder opinar acerca de lo que les iba a impactar en su operatoria. Compromiso de los mandos medios. Y porque digo, más allá de que nosotros tengamos un sponsor fuerte, que es una de las del eje fundamental de cualquier gestión del cambio, tiene que ver con el compromiso de aquellos que están en los mandos medios, que son las personas que están dentro de la organización, que son nuestros jefes o nuestros pares, o aquellos que tengan realmente un rol que generen de alguna manera esta situación de ser parte de esto. Porque si yo soy un analista que está haciendo o teniendo este rol de gestor del cambio y promoviendo esto, líder de un proyecto, pero si los gerentes de la compañía a los cuales están impactados, o los jefes, o los líderes, los supervisores, no sé, o los dueños de la empresa, si estamos hablando de empresas más chicas, no son parte de esto, realmente la posibilidad de éxito es bastante baja con respecto a esto. Después tiene que ver también con la conexión personal. Las personas tienen que encontrar, para generar compromiso, qué es lo que les hace sentido a ellos de este cambio. Y tenemos que poder comunicarlo, tenemos que poder expresarlo para lograr adherencia de las personas al cambio. Y por último, el apoyo sustentable. Y cuando hablo de apoyo sustentable, hablo de esto de la continuidad en el tiempo, esto de poder medir, de identificar qué afecta y no quedarnos con esta imagen de lo primero que hicimos cuando implementamos el cambio, sino tener un acompañamiento en la transición para que las personas puedan adaptarse y luego continuar con el tiempo sumando y mejorando las cosas que nosotros hicimos en ese proyecto para poder avanzar y para poder mejorar esto que nosotros promovimos como un cambio. ¿Cómo lo medimos? ¿Sí? Esto es importantísimo, medir desde la base, desde cómo se inició este cambio, esta propuesta, y cómo lo vamos a continuar. ¿Y cómo me doy cuenta que las organizaciones dentro de mi organización que se requiere un acompañamiento de gestión del cambio? Y ahí vamos a tener distintos ejes. Primero, un cambio en el negocio. Todo cambio que afecta a la organización o la estrategia de la organización, entonces vamos a necesitar poder generar un plan de gestión del cambio. Cambios tecnológicos, como le decía, esto de incorporar nuevas tecnologías o de alguna manera mejorarlas o cambiar las existentes. Cambios en la organización, cambios que afecten a las distintas áreas de la compañía internamente o entre ellas. Cambios culturales, ¿sí? Cambios de paradigmas, cambios de los valores de la compañía, de las creencias y lo que se estaba postulando desde el principio, desde la visión de la compañía, cómo lo hacemos. Hoy muchas de las empresas están viviendo cambios culturales muy intensos y muy importantes. No darle foco, no darle lugar a estas situaciones genera que no se vaya incorporando y no creemos compromiso en los colaboradores con los cuales trabajamos. Cambio en los procesos, este es uno de los más comunes, ¿no? Estos cambios en los procedimientos, muchas veces se cambian procedimientos y se considera que las personas lo tienen que tener por ósmosis, pero no, la gente tiene que conocer, se tiene que comunicar, se tiene que explicar qué pasó y de dónde venimos y cómo va a ser ese cambio para que acompañar a que esto realmente tenga éxito, el cambio del proceso, pero tiene que ser conocido por todos. Y por último, el cambio en las personas, nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevos puestos. Bueno, esto también hace a que generemos un plan de gestión del cambio. ¿Y qué es gestión del cambio? Digo, había personas que acá me contaban que sí, asistentes que sí que tienen ustedes un programa de gestión del cambio, fabuloso. La verdad que yo vengo trabajando hace casi 12 años
En la Argentina se inició aproximadamente hace 15 años todo esto de tener áreas específicas de gestión del cambio, o change management, también conocido como change management. Y la realidad es que no todo el mundo lo tiene, pero es una disciplina de alguna manera que se fue incorporando dentro de las distintas áreas de la compañía, y bienvenido sea, ¿no? Y lo que intenta es de alguna manera gestionar la transición de un proceso de transformación. ¿Para qué? Para que las personas puedan comprender, aceptar y lo puedan implementar estos cambios. Es como un acompañamiento para que cuando se sucede un cambio que tiene que ver con esto que yo les traía, de cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios con las personas, en los procesos o cambios organizacionales, las personas de alguna manera puedan subirse y lo puedan implementar de una manera efectiva dentro de la organización. ¿Y cómo se manifiesta esta resistencia? ¿Cómo lo vamos a identificar y qué va a pasar cuando existe resistencia y voy a tener que generar un plan? Hay negación a lo que se está produciendo. Esto no está pasando, ¿sí? Puede haber oposición expresada en círculos íntimos, decir, bueno, a ver, el área, tal área va a hacer tal cosa, pero bueno, a ver, finanzas no está de acuerdo, o hay áreas que levantan la mano, o que ya se sabe que dentro de la organización tienen algún tipo de competencia, y sabemos, lo que estoy diciendo no es algo que diga es tabú, ¿no? Se sabe que dentro de las áreas de la compañía siempre hay situaciones que se dan, pero por la normalidad de la compañía. Se va a mostrar también en esta cosa de decir, bueno, a ver, estoy intentando implementar esto y noto que hay una lentitud premeditada en la realización de actividades, las trabo, se traban, no surgen, no avanzan. Hay indiferencia, apatía, al otro no le importa lo que estoy intentando de implementar, nadie lo toma, nadie lo acepta. Quejas, ¿no? Quejas constantes para que esto no avance. Bueno, estos son rápidamente cosas observables que ustedes pueden identificar cuando se está poniendo en marcha un plan de gestión del cambio. Juzgar que objetar a priori sin conocer toda la información. Ya de por sí está el que plantea o se pone en el lugar de esto no va a funcionar. No, ¿para qué vas a hacer esto si estábamos trabajando con esto, si fulanito tiene este Excel que es una matriz divina, que funciona para todo, ¿para qué vamos a poner esta herramienta? Si no tiene sentido. Y el extremo, ¿no? Ya cuando pasa esto, ¿no? Pedidos de traslado, renuncias y demás. ¿Cuáles son las causas por las cuales se dan esto? Tienen que ver con la sensación de imposición. ¿Sí? Siento que nadie me preguntó nada y me vienen y me imponen, y pasa mucho a veces. Yo trabajo mucho con las áreas de tecnología, y a veces las áreas de tecnología implementan algo y no preguntan a nadie, y lo que pasa es, nadie me preguntó, nadie te dijo, o sea, no relevaste la información y pusiste esta herramienta o esta tecnología y no le preguntaste a nadie qué pasaba con esto. Y ahí está la sensación de imposición. Falta de definiciones, claridad de información sobre el qué, por qué, para qué, cómo se va a implementar el cambio. También esta es bastante común. Temor a la pérdida de poder, ¿sí? Estatus, autoridad, control, decisión, esta cosa de todo lo nuevo. Yo soy una persona que manejó siempre, no sé, la información, y lo tenía por escrito, lo tenía en papel, lo tenía, y era mía que venían a preguntarme si había algo que cambiaba, porque yo era el especialista, yo era el que sabía esta información. Y de repente me pusieron un sistema y yo ahora no lo sé manejar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tratar de alguna manera de traccionar para que eso no suceda, porque yo era el foco de información y ahora no lo soy más. O esta área ya no tiene más esa información porque esa información pasó a ser pública, o la puede transicionar toda la organización porque está ahora en una herramienta que la pueden ver todos. Bueno, esto genera de alguna manera esta resistencia. Falta de liderazgo, incongruencia entre los dichos y los hechos, especialmente en los directivos. Esto de, quiero que mi empresa sea innovadora, pero la realidad es que mi pensamiento hace que cada vez que alguien me traiga algo innovador, yo lo rechace, ¿sí?
Y ahí hay mucho para hacer, ¿no? Porque muchas veces estos cambios vienen o son promovidos por distintas áreas, pero a veces chocamos contra la organización y la organización a veces es lo más arriba que tenemos, cuando la realidad en Argentina se ve mucho del verticalismo, ¿no? Si bien hay cambios dentro de las estructuras organizacionales, la Argentina en ese sentido, las empresas todavía siguen siendo bastante verticalistas y a veces el choque más grande lo tenemos ahí arriba. Y bueno, hay que traccionar, por eso es muy importante cuando hacemos un plan de gestión del cambio, entender quién es el sponsor, ¿no? ¿Quién nos va a acompañar con todo esto? Escepticismo por experiencias y cambios anteriores. Este es un clásico, ¿no? Ya lo hicieron y no funcionó. No, ya vinieron, ya quisieron implementar esto, ya intentamos esto, ¿eh? No, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar, esto no tiene sentido. Bueno, esto es un clásico dentro de las organizaciones. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar para generar una estrategia de gestión del cambio? ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer para poder, primero, plantar las bases para generar una estrategia de gestión del cambio? ¿A quién le importa que esto suceda dentro de la organización? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que nos van a acompañar? ¿Quiénes son los impactados por el cambio? ¿A quién le impacta esto? ¿Le impacta a todas las áreas? ¿Le impacta solamente a mi área? ¿Le impacta a las personas que, no sé, que recién están ingresando? Esto es algo que tenemos que tener claro para poder empezar a generar la estrategia de cambio. ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no? Y esto tiene que ver con presupuesto, con las personas sobre todo. ¿Quiénes van a participar de esto? ¿Tienen tiempo para hacerlo? ¿Está proyectado el tiempo que van a tener en la organización? Porque después arrancamos un proyecto, pero después nadie puede porque tiene las actividades del día. Entonces, ¿cuánto tiempo de involucramiento vamos a poder tener de estas personas en la participación de este proyecto de gestión del cambio? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué resultado queremos lograr con esto? Muchas veces arrancamos y por el ímpetu de arrancar algo y de que se ejecute, nos olvidamos de ser claros en el para qué. ¿Qué queremos lograr con todo esto? ¿Tenemos claro qué vamos a lograr con todo esto? ¿Quién es el líder? No es un ratito vos, un ratito yo, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo esto? ¿Ese líder es validado? ¿Las personas lo reconocen? O sea, ¿realmente es coherente que sea esta persona el líder de este proyecto cuando, no sé, en la organización está visto de una determinada manera o no, o ha tenido una forma de llevar adelante determinadas cosas que no hace que acompañe y es incoherente que sea el líder de este espacio? ¿Tiene el tiempo para hacerlo? ¿Cuántas áreas están impactadas? No es lo mismo que esté impactada en todas las áreas de la organización o que estén una o que estén dos. O sea, de eso va a depender el tipo de plan que yo voy a generar para poder avanzar. Y para entender un poco cómo está planteado, aquellos que lo tienen, buenísimo, pero voy a contar las bases de gestión del cambio y tiene que ver con cómo está parado. Primer parte, una de las primeras patas tiene que ver con gestión de impactos. Dentro de gestión de impactos en lo que es gestión del cambio, es una de las dimensiones que nos permite medir las brechas entre lo que es lo que estoy haciendo hoy y la forma en que lo hago hoy, a lo que va a quedar una vez que el cambio se produzca. Y esto tiene que ver en todas las dimensiones que yo antes les mencioné. Desde el nivel de ¿qué cambian los procesos? ¿Hay un cambio para las personas? ¿A qué personas les cambia? Esto es alto, bajo, mediano. ¿Hay cambios en la organización? ¿A qué área vamos a impactar? ¿Hay cambio en el negocio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar con proveedores? ¿Vamos a hablar con clientes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acción de mitigación vamos a hacer? Armar el plan de mitigación, armar la gestión de impactos implica hacer un análisis completo antes y previo a generar un plan de gestión del cambio. Y es una de las bases con las cuales se van a nutrir las demás dimensiones de gestión del cambio. Otra de las patas es la gestión de stakeholders. Stakeholders son aquellas personas que son los actores importantes y a quienes nosotros vamos a involucrar en la gestión del cambio. Son aquellos en los cuales necesitamos tener siempre en cuenta, que puede ser los directores, el presidente de la empresa, los dueños de la empresa, algunas
áreas o gerentes de determinada línea, la persona de compras, que es el que de alguna manera le va a afectar y tiene que estar o sea, tenemos que identificar quiénes son las personas que van a sufrir este impacto y cómo los vamos a involucrar. Y ahí reconocer si hay personas que nos suman y son agentes de cambio y hacer algo particular con esas personas y entender y identificar quiénes son esos agentes de cambio, y aquellos que de alguna manera, entre comillas, son detractores, son más resistentes. ¿Por qué? Porque son los que de alguna manera no quieren que esto cambie porque vinieron haciendo de determinada manera esto de esta forma, y hoy tenemos que contarles y de alguna manera venderles este cambio de alguna manera para que se suban. Y si no se suben, entender qué vamos a hacer con ellos, porque siempre van a estar en esa situación o van a intentar de alguna manera ver mostrar que esto por ahí no funciona. Entonces digo, ¿cómo lo subimos al cambio? O no. Pero bueno, es importante poder identificarlo. La otra pata, y una de las más importantes que tiene gestión del cambio, es la gestión de comunicación. Y cuando hablo de gestión de comunicación es la dimensión en la cual nosotros vamos a hacer el plan de comunicación. Hay empresas que tienen áreas específicas de comunicaciones internas y muchas veces son las áreas de la empresa que nos van a acompañar en esa posición y nos van a alimentar, pero desde el proyecto que se va a generar, desde el plan de gestión del cambio que vamos a generar, lo que tenemos que intentar es contarle anticipadamente a las personas que van a estar participando y a las áreas de la organización que van a ser impactadas, de qué manera vamos a acompañar este cambio. Y lo vamos a hacer anticipadamente, los vamos a generar una percepción positiva acerca de lo que implica el cambio, nos vamos a focalizar en qué queremos contar y cómo lo vamos a contar, y van a haber distintas fases y etapas dentro de lo que es la estrategia de comunicación. Esto es muy importante para poder llevar adelante nuestro cambio. Entonces implica, es una de las partes de diseño más importantes, y uno de los alimentos que nosotros tenemos muchas veces es la parte de gestión de impactos. Y por último, la gestión de capacitación, que tiene que ver que decir, bueno, para generar un cambio muchas veces implica que haya que entrenar a las personas tienen que conocer cómo lo van a hacer, de qué manera lo van a hacer, sobre todo cuando hay cambios en procesos, sobre todo cuando hay cambios de tecnología, y si hay cambio en las personas, posiblemente requiera capacitación, no sé, en algo mucho más blando. También tenemos que identificar si vamos a cambiar roles y van o funciones dentro de la organización en las personas, bueno, cómo los vamos a acompañar para que esto suceda antes de que suceda. Bueno, estas 4 patas, porque existen algunas más, pero la realidad es que nos vamos a focalizar en estas 4, son las fundamentales para poder generar este cambio. Bien, perdón, creo que se escucha el avión detrás, pero son estas cosas de estar desde casa. ¿Cómo identificamos y cuáles son los roles de gestión del cambio? Y ahí tenemos 2 visiones. Dentro de la organización son los roles que tienen dependencias, pueden estar definidos como un área específica y pueden estar dentro de recursos humanos, de las áreas de tecnología, o si tienen áreas de lo que es la PMO, del área que manejan toda la parte de los PMs, también están a veces dentro de esas áreas y se encuentran, cuando tenemos un equipo de gestión del cambio, se encuentran generalmente las organizaciones en estas áreas. Y son los que acompañan las distintas iniciativas y tienen la visión general acerca de los proyectos que se van a dar entre organización. La otra posibilidad es que, como no lo tengo asiduamente y realmente no es algo que yo utilice continuamente, muchas lo que se hace es contratar a través de consultorías, que son consultoras especializadas en gestión del cambio, y están fuera de las organizaciones y se las contrata específicamente cuando yo puedo identificar que tengo uno de estos cambios grandes dentro de la organización y necesito hacer un proyecto y lo sumo directamente dentro de la organización para que cubran este rol. Así que, bueno, espero que no haber hablado tanto, de no haberlos avasallado con tanta información. Ahora les voy a dejar un espacio para preguntas, y también invitarlos todo esto que yo les estuve contando va a ser parte de un curso que estamos iniciando
Estamos iniciando el 27 de agosto, que va a tener 8 encuentros donde vamos a estar trabajando no solamente desde estas dimensiones que les conté, porque son estas 4 dimensiones en las cuales vamos a hacer hincapié, sino que lo que se va a hacer es hacerlo práctico. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es que ustedes no solamente se lleven la teoría, entiendan qué implica, sino que hacer casos prácticos y trabajarlo para que ustedes lo puedan poner en práctica en las organizaciones. Tengan el rol que tengan. Lo importante de la metodología es que la puedan aplicar y la puedan conocer, pero de una manera práctica, y eso es lo que vamos a estar desarrollando dentro del curso que vamos a estar iniciando el 27 de agosto. Así que, bueno, ahí no sé, Ori, si hay preguntas, les dejo un espacio para preguntas. Hasta el momento no hay consultas. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer las consultas correspondientes. Sí, David, quería hacer una pregunta. Sí, David. Sí, como yo comenté al principio, bueno, nosotros tenemos un proceso, un procedimiento de gestión del cambio, pero nosotros lo tenemos más orientado hacia cambios en los equipos en la planta y en los sistemas, digamos, de producción de la planta. Sí. Y por ahí últimamente también hemos incluido cambios en los procedimientos, ¿no? Los procedimientos operativos, pero no lo tenemos muy orientado a lo que son cambios en la organización, o como describiste vos, cambios en los modelos, y entonces, digamos, está más orientado hacia la parte técnica, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos es un procedimiento y un sistema informático de gestión, ¿no? De los cambios, Sí. donde se registran todos los pedidos, o sea, cada empleado, cualquier empleado puede solicitarlo, y después, Sí. bueno, tiene diferentes etapas de aprobación, de evaluación, de seguimiento, después si resulta en un proyecto o en un cambio efectivo, ¿no? También se puede rechazar y tiene incluso, bueno, distintos tildes que uno le va haciendo si está en el presupuesto o no, si necesita aprobación de un contratista o solamente nuestro, si necesita aprobación gerencial, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quería saber si el curso va a estar también orientado a este tipo de cambios y de procesos, ¿no? Mirá, te cuento algo, porque hay un tema. Hay 2 variantes. Uno, el que vos me estás hablando se llama gestión de cambios, ¿sí? Y lo que yo te estoy hablando es gestión del cambio, que son distintas cosas. Dentro de Claro. tecnologías hay lo que se llama el change management, o también se utiliza dentro de todo lo que tiene que ver muy técnico para generar cambios y aprobaciones y traccionar dentro de un área de tecnología lo que es el cambio, del cambio de un pedido en particular, ¿sí? Eso es como muy estructurado y es parte de las áreas de infraestructura y operaciones, generalmente de las áreas de tecnología, que es otro tema, que es más metodológico y tiene que ver con prácticamente con aprobaciones, como vos contabas. Gestión del cambio tiene que ver con la transformación dentro de las organizaciones y sobre todo está con el foco en las personas, con el foco en la comunicación, con el foco en que las personas conozcan anticipadamente lo que va a suceder dentro de la organización o el cambio que va a implicar. ¿Para qué? Para evitar que, como yo decía, la resistencia, para evitar que alguien antes de que vos pongas en marcha este cambio que vos estás haciendo, sepa que esto va a suceder. Pero no como un mail común, sino hacer algún, no sé, workshop o hacer algunas acciones que tienen que ver con cosas mucho más blandas para que las personas puedan subirse o que las personas tengan participación en ese cambio o en ese proyecto. Lo que pasa con las implementaciones muchas veces es que las personas no se suben al cambio porque no fueron convocadas. Y a veces se implementan en las organizaciones muchas cosas que no se tienen en cuenta las áreas que las van a impactar. Entonces, esto tiene que ver con algo mucho más blando no es tan estructurado, no es una herramienta que yo te escribo algo y demás, pongo en práctica y apruebo algo. No, no, no. Esto es una estrategia donde yo voy a poder plasmar, identificar y entender, como yo te decía, a través del impacto, a quién le va a impactar lo que voy a hacer.
Si es algo metódico que vos haces siempre de una determinada manera, buenísimo. ¿En qué momento las personas se enteran de que esto va a cambiar y que vos lo vas a poner en marcha, por ejemplo? Está bien, vos tenés una herramienta y alguien se entera que va a probar algo o no. Eso es distinto. Yo de lo que estoy hablando, la gestión del cambio en particular que yo recién conté, tiene que ver con una metodología que hace que las personas se enteren anticipadamente, que haya alguien dentro de la organización, el presidente de la empresa, que va, por ejemplo, a ser el sponsor para que esto suceda y para que las personas se suban a este cambio. Tiene que ver con algo mucho más blando de alguna manera y tiene que ver con aspectos de comunicación sobre todo. Esta gestión del cambio, es muy pequeño, a veces es sutil el cambio y a veces se confunde, pero esto es gestión del cambio, es cómo acompañar a las personas a procesos de transformación o de cambios dentro de los que yo te mencionaba recién, de cultura, de tecnología, de roles, de procesos. Es como mucho más completa la visión. Eso que vos traes es algo muy puntual. Perfecto, gracias Luciana, está No, de clarísimo. nada. Después tenía una pregunta, porque estamos justo con el tiempo, pero si igual hay más preguntas, genial, pero ya habíamos recibido. Y una era que nos había llegado que había rechazo acerca de la formación, ¿no? De generar capacitaciones dentro de la pandemia, que estaban sufriendo esto, ¿no? Que a través de la pandemia lo que le pasaba a esta organización era que últimamente la gente no quería capacitarse. Y lo que pasa es que a veces es como yo traía al principio contestando esta pregunta. Queremos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Y no es lo mismo capacitar a las personas de forma presencial y que a veces las capacitaciones eran en un lugar y duraban, no sé, media mañana, un día entero, y usamos determinados formatos. Y la realidad es que hoy tenemos que adaptarnos y que la mayoría de la gente está en forma virtual. Entonces tenemos que hacer cosas con menos tiempo, quizás menos carga horaria, con distintos formatos. ¿Para qué? Para que las personas de alguna manera se puedan subir a ese cambio. La realidad es que si para asimilar la información y demás tenemos que adaptar a la forma en la que veníamos haciendo. Y ese es un cambio en sí mismo. No podemos pretender seguir de la misma manera que lo hacíamos en la normalidad, en la presencialidad. Entonces ahí hay toda una estrategia de hacer, de decir, bueno, ¿qué cosas podemos innovar o hacer distinto para que la gente preste atención o empiece a subirse a estas capacitaciones? Bueno, la inmediatez es un tema, la gente está muy agotada, vive todo el tiempo en la computadora. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no sea un monólogo, no sea esto de todo el día alguien hablando y alguien escuchando? Tenemos que generar algo interactivo, algo colaborativo, y eso también se puede crear a través de un espacio de gestión del cambio. Y por último, había otra que me hablaba de indicadores, preguntas acerca de los indicadores que eran importantes para esto. Esto se mide, no es algo que no podamos medir. Nosotros podemos medir una estrategia de gestión del cambio y tiene que ver con establecer desde entrada cuáles son las expectativas. Quizás hay indicadores que son más cualitativos que cuantitativos, pero también se pueden de alguna manera demostrar en cuanto a cómo estábamos parados al inicio, cuál era el resultado que queríamos lograr y la medición al final, y para tomar acciones de alguna manera para después a continuarlo post implementación de este cambio y ir midiendo para mostrar cómo se va avanzando el cambio, pero sí tiene indicadores que nosotros podemos representar tanto en las comunicaciones, las capacitaciones, cómo se genera ese cambio, cómo la gente se va adaptando a ese cambio y en distintas etapas. Sí se puede medir. Luciana, tenemos una consulta con respecto a eso de Juan Pablo que dice, ¿cómo identificar que una organización necesita un cambio? ¿Cuáles serían los disparadores? Mira, depende, o sea, si tenés, por eso digo, depende desde dónde lo mires, o sea, si la empresa sigue haciendo lo mismo, pero te das cuenta que ya, no sé, la competencia la supera, o que tenés situaciones donde, que implican cambios culturales, es decir, bueno, seguimos haciendo lo mismo, pero perdimos, la gente ya no va a las capacitaciones, los clientes no te compran, no sé, las áreas no se comunican. Digo, ¿qué acciones puedo hacer yo para generar un plan de cambio, de gestión del cambio? ¿Hay algo que yo puedo hacer?
hay alguna decisión, hay un cambio de visión y nadie lo comunicó. Hay un cambio de herramientas, el área de tecnologías va a implementar algo. Bueno, a ver, hagamos un plan para que esto se conozca, para que esto se lleve efectivamente, para que la gente use esa herramienta y no solamente se implemente y nadie la conozca. Digo, va a depender mucho del tipo de organización que tengas en el momento que esté y las decisiones estratégicas que esté tomando la organización. La organización generalmente en esta época, la mayoría empiezan a hacer sus planes para el año que viene. Bueno, ¿qué proyectos tenemos? Empezar a entender qué cartera de proyectos tenemos, qué proyectos son importantes, cuántos de esos proyectos van a afectar a la organización. Empezar a evaluar la cartera de proyectos, en el caso de las organizaciones que tienen la metodología de generar proyectos anuales, y en aquellas que son más chiquitas, empezar a evaluar quizás cómo estamos organizados. O sea, todos conocen los procedimientos, tenemos procedimientos claros. Bueno, hagamos alguna acción para, no sé, transformarnos en ese sentido. Bueno, eso requiere todo un plan de gestión del cambio. ¿Tenemos algún otro, Ori? David, de nuevo, Luciana. Entonces, acá estoy viendo la propaganda o el link del curso. El curso va a estar también orientado entonces a gestión del cambio, o sea sería ampliar todos estos conceptos que estuviste comentándonos hoy. Exactamente, ir en detalle estas 4 dimensiones que mencioné recién, la estrategia, todo lo que tiene que ver con capacitación, con todo lo que es la gestión de impactos, cómo reconocer stakeholders, cómo reconocer, hacer un plan de comunicación y generar una estrategia general y global del cambio. Bueno, en eso va a estar basado el curso, en conocer cada una de estas 4 dimensiones y cada una con qué herramientas podemos trabajar y traccionar para poder generar acciones de gestión del cambio. Perfecto, no, te consulto porque de esa forma lo voy a pasar para el área de recursos humanos y por ahí para la gerencia. Y después Genial, buenísimo. Gracias. Bien, Rodrigo nos consulta qué tan importante es utilización de incentivos motivacionales para conseguir más adeptos al cambio, a fin de utilizarlos como catalizadores del mismo. Bien, a ver, tenemos, o sea, sí, depende del presupuesto siempre. Hay cosas que tienen que ver con lo económico y hay veces que necesitamos incentivos y hay veces que tenemos que hacer acciones que tienen que ver con lo motivacional y que no requieren temas económicos, no tienen que ver con cosas que ya, herramientas que puede tener la organización que tiene que ver con bonos y demás. A veces con crear lo que se llama una red de agentes de cambio, que son aquellos que nos traen información dentro de la organización, podés lograr generar cambios que son quizás muy específicos, que no requieren temas económicos, pero generan mucha motivación dentro de la organización. Entonces, tener una red de lo que se llama agentes de cambio dentro de las distintas áreas, personas que nos traigan y nos alimenten información, puede generar que vos generes una acción motivacional dentro de las distintas áreas y generes también una red de comunicación dentro de la organización. Entonces, tener esa red te va a alimentar para que vos puedas tener siempre acciones concretas para poder generar cosas de impacto y que no siempre tienen que ver con lo económico. Si tenés acciones, si tenés presupuesto, genial, porque podés hacer distintas acciones que las podés evaluar, pero si no, también tiene que ver con esto, con generar espacios para que la gente tenga, a veces lo motivacional no tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con lo emocional, con otro tipo de situaciones que la gente tiene y que requiere. Pero bueno, para eso necesitas poder identificarlo. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Estamos. Bueno. Vicky, ¿querés cerrar? No, más que nada felicitarte, Luciana, ya me estoy anotando en el curso. Me pareció interesantísimo cómo lo planteaste y creo que despertaste el interés de todos, agradecerles y bueno, decirles a todos que les vamos a estar enviando información. Oriana cuenta ya con sus datos de la inscripción y seguramente la presentación grabada. Así que bueno, solamente agradecer y saludarlos a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Gracias.